Paciencia, una de las palabras bellas de la palabra de Dios. ¿Cuánto la necesitamos, hermanos? Que Dios nos ayude a desarrollarla, porque también es fruto del Espíritu, tanto en el hogar, en las circunstancias que atravesamos y cuando dialogamos sobre la palabra de Dios. Paciencia y vamos a ser bendecidos. Bienvenidos a su programa Palabra Pura, Sólida, Práctica del Ministerio, su Iglesia Buscando de Dios. A nuestros hermanos en Cristo de la Iglesia y amigos y hermanos de otros lugares, Dios los siga bendiciendo. Quiero que recordemos, la anterior reunión fue con el examen, pero la lección número 31, nunca la olvide, por favor. Estaba basada en Hechos capítulo 15 y en esa lección llegamos a la conclusión porque hubo el primer concilio de la iglesia en Jerusalén y ahí en ese concilio se decidió no poner ninguna traba en relación a prácticas de la ley a los cristianos que se convertían, especialmente los no judíos. Muy bien, mandaron algunas recomendaciones, por ejemplo, que cuidaran de la idolatría, de la fornicación y la sangre en relación a los animalitos, ¿verdad? Eso ya lo explicamos. La iglesia de Jerusalén envió a Judas y a Silas a acompañar a Bernabé y a Pablo, que llevaban la carta en donde estaban las conclusiones. Estuvieron allá un tiempo, luego Judas retornó a Jerusalén porque eran líderes de allá, pero resultó que Silas, a que Pablo más adelante ya lo llama Silvano, que se le quede eso. Es bien bonito que entendamos, porque cuando él habla Pablo y Silvano, en las epístolas usted ya sabe que es Silas el que estaba con Pablo. Pues Silvano o Silas se quedó en Antioquía, ya no regresó a Jerusalén, pero luego Dios lo utilizó para partir con Pablo en el segundo viaje misionero. Ahora, recuerdan, hubo una discusión tremenda, y ahí es donde le hablo yo de paciencia. Ay, hermano, qué difícil. Hubo una discusión muy seria entre Bernabé y Pablo, y la relación fue Juan Marcos, que cuando en el primer viaje salieron, en el primer lugar a donde llegaron, a Chipre, ya Juan Marcos decidió que ya no seguía y se regresó a Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes? Eso fue. Ahora, yo quiero preguntarles, porque sí lo comentamos en la última reunión, ¿cuál era la opinión suya? ¿Usted cree que Bernabé tenía la razón o que Pablo tenía la razón? ¿Cuál fue la decisión suya? Y dije que en esta lección yo iba a dar mi comentario sobre lo que yo pensaba, y quiero que me escuche bien, porque no es olímpica la respuesta mía, sino la quiero bien pensada. Creo que ambos tenían la razón desde su punto de vista, pero a veces cuando estamos discutiendo, uno de los que discuten no tiene la razón. Y entonces yo me cierro en que tengo la razón y este otro se vuelve un gran problema. En este caso yo creo que ambos tenían razón desde su punto de vista. Bernabé, ¿qué es lo que pienso yo que Bernabé estaba exponiendo? Mira, tenemos que darle oportunidad a las personas, hombre. No es posible que hayan fallado una vez y que no se les dé otra oportunidad, aun cuando pecaren. Aclaro que el patojo Juan Marcos no pecó, pero aun cuando pecaren debemos restaurarles. Fíjese que uno de los problemas de las iglesias, y óigalo bien por favor, es que cuando suceden problemas, cuando una muchacha resulta embarazada o algún problema de adulterio, lo que le piden a la gente es que se retiren de la iglesia, y así ya se arregló. Pero la iglesia no está para pedir que se retiren. La iglesia, si la familia o si la persona está dispuesta a buscar ayuda, la iglesia está para restaurar. Entonces yo veo a este Bernabé diciendo, hay que darle oportunidad al patojo, hombre. Excelente, ¿verdad? Pero Pablo, él no quería llevarlo porque sabía que su ministerio era sumamente serio y que Pablo no podía darse esos riesgos, esos lujos, como en el primer viaje que Juan Marcos los abandonó tan tempranamente, ¿verdad? Ahora, cuando uno de los siervos no cumple, entonces hay un fracaso. Ahora, miremos los resultados.
porque con los resultados, Bernabé se llevó a Juan Marcos a Chipre. Allá lo estuvo enseñando, estuvo con él, y más adelante nosotros vemos que el mismo apóstol Pablo en Timoteo dice, miren, mándenme a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Segunda Timoteo 4:11. Quiere decir que Pablo, después de que conmigo al ministerio no va, al segundo viaje no va. Pero ya después vio cómo Juan Marcos fue creciendo, desarrollándose. Y acuérdense, ese Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos. No se le olvide. Entonces Pablo ahora lo reconoce que es útil. Y Pablo con Silas también tenía razón. Se llevó a Silas, cumplieron con la enorme responsabilidad de hablar de Jesucristo, de proclamar el mensaje, especialmente donde nunca se había predicado, con tantos riesgos y amenazas. ¡Hala! Bueno, increíble. Entremos ahora a los versículos 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pablo va con su nuevo líder, su nuevo acompañante al segundo viaje misionero. Dios se lo proveyó. Llegaron a las ciudades de Derbe y de Listra. Dice, eso está en la región de Galacia. Siempre vaya viendo usted, si quiere, sus mapas en la Biblia, y va a ver que Galacia es una región gigante. En Listra vivía una familia. La abuela se llamaba Loida, la mamá Eunice, y el patojo Timoteo. Una familia especial. Y Loida era la abuela, Eunice era la mamá. Y eso lo dice 2 Timoteo 1:5, ¿se acuerda? ¿Cómo dice el versículo? Trayendo a la memoria la fe no fingida que había en tu abuela Loida y en tu mamá Eunice, y espero que también en vos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Quiere decir que ahí encontró Pablo a esta familia. Versículo 2, al hablar del joven Timoteo, dice que daban buen testimonio de él. Ese debe ser el sentir de todos nosotros, hermano, que la gente hable bien de nosotros. Cuidado esta expresión. Yo estoy bien con Dios. A mí lo que diga la gente me tiene sin cuidado. Usted está malo. Lea Romanos 14. Hermano, no puede decir. Yo tengo que cuidar qué es lo que piensa la gente de mí. Yo no quiero ser traba, oposición contra el evangelio por una actitud que yo pienso que está bien y los demás miran que tal vez es incorrecta. Todos daban buen testimonio de Timoteo. Ojalá que así fuera con nosotros, y que después de tener un comentario correcto de nosotros, también tengan ese comentario de nuestros hijos, hermano, porque hemos sido padres que damos ejemplo y guiamos a nuestra familia. Ese debe ser el sentir. Ahora, Timoteo era el personaje, el joven adecuado que el apóstol Pablo sin duda alguna estaba deseando. Y tomándole, le circuncidó, dice. ¿Por qué? Si ya no hay que circuncidar. Si ya pasó el primer concilio y ahí se quedó que era claro, nada de eso. ¿Por qué lo hizo Pablo? Quiero que pensemos siempre, que leamos en cositas como esta. Pero quiero que recordemos, Timoteo tenía 2 nacionalidades. Una judía, hebrea por su mamá, y la otra griega. Y entonces, al circuncidarlo con tanto judío que había ahí convertido, él hizo que Timoteo se identificara más con la nacionalidad judía. Y acuérdese, por favor, lo que le estoy diciendo. Lo que yo hago, ¿qué me importa lo que diga la gente? No, Pablo está cuidándose especialmente en un lugar, en un tiempo en donde es un proceso de cambio. Acuérdense que estamos iniciando el cristianismo y todos están a la expectativa de cosas que van a suceder. Pablo circuncidó. Eso es importante porque es el inicio de la iglesia. Quiero leerles a ustedes 1 Corintios 10:32, pero quisiera que leyeran todo el capítulo 10 de 1 Corintios. Pero oiga el verso 32. No seáis tropiezo ni a judíos,
ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ay, hermano, yo estoy bien con Dios. Lo que digan, ¿qué me importa? Sí me importa, porque yo no quiero ser tropiezo para nadie, más o máxime cuando somos líderes en la obra del Señor. Toda la gente está observándonos. No podemos hacer nada, pero es que es una cosa increíble, que le saben los pasos a uno de todo, los gestos, las expresiones. Tenemos que tener mucho cuidado como siervos del Señor. Su padre era griego, dice, pero Timoteo estaba definido por el Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora entramos a los versos 4 y 5. Óigalo por favor, el 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Yo no sé si usted al leer este versículo 4, pues la verdad que no tiene mucha trascendencia, solamente es un comentario que Pablo llevaba unas hojas, unas copias, al pasar por las ciudades, dice. Al hablar de las ciudades, era donde habían hermanos ya convertidos al Señor, en donde posiblemente ya se reunían, y les entregaban las ordenanzas. ¿Qué ordenanzas? ¿Recuerdan el primer concilio de la iglesia en el capítulo 15? Habían judíos que querían enseñar y que iban a diferentes lugares a decirle a la gente, especialmente a los nuevos convertidos gentiles, que tenían que guardar las leyes judías, si no, no se salvaban. Igual que esa secta que todavía está aquí. Esa secta dice, sí tenemos que tener a Cristo, aceptar a Cristo, pero si usted no guarda el sábado se va al infierno. Hermano, los mismos del primer siglo siguen todavía ahora queriendo meter torceduras de que manejemos áreas o pedazos de la ley para cumplirlos, si no nos vamos no nos vamos al cielo. Aquí Pablo, pero qué cuidadoso, y no había fotocopias. Yo me imagino que se puso a escribir todo en la hoja que les mandaron, la carta, y sacó varias copias a donde iba. Hermano, les dejo esto, para que no venga ninguna persona a cambiar lo que está establecido para el cristianismo. Fantástico, hermano. Ya no iba a volver a suceder que se metiera gente a querer exigirles que guarden la ley, porque no es así. Versículo 5, un verso maravilloso. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es una cosa sencilla. Verso maravilloso. Yo estoy convencido, hermanos, de que de veras si nosotros compartimos palabra pura, sólida, práctica, hermano, va a ser mucho más difícil que entren las torceduras a la iglesia, que entren las herejías, porque a cada momento van hermanos malinterpretando, trayendo ideas de otro lado a afectar la iglesia. Palabra pura, sólida, práctica. Bueno, ahora miremos los versículos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, acuérdense, mire, provincia, es un gran territorio, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándoles y diciéndoles: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, vaya oyendo, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. ¡Qué tremendo! Ahora miremos. Seguro que cuando Pablo salió, hermano, de Antioquía
Ya para su segundo viaje misionero hicieron un plan. Mira, vamos a ir a estos lugares, vamos a tratar de recorrer estos otros lugares, siempre esperando que el Señor nos diga dónde, que Él nos abra puertas. Llevaba su plan más o menos, ¿verdad? Pero en el camino podían suceder algunos cambios. Pero aquí dice que llegando a la provincia de Galacia, Galacia es una gran provincia y aquí hay un montón de provincias. Hermano, el Espíritu les prohibió. Iban a ciertos lugares, mira, esto está bonito, aquí nunca ha llegado el Evangelio, vamos para allá. Y viene el Espíritu Santo y se los prohíbe, hermano. ¿Pero qué pasa? Quiero decirles a ustedes, muchas veces tenemos planes, tenemos sueños, cosas que son buenas y la lógica dice que son buenas. Es que por lógica, hombre, ya no hay otra forma, por lógica hay que hacerlo. Y muchas veces no está en la voluntad o no está en el tiempo de Dios. Y esto no lo hablo solo para decisiones cristianas, de la iglesia, de la obra, en sus decisiones. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Llegan a mi casa y me ofrecen un carro, pero lindo, fíjese. Y me lo ofrecen en un precio, pero súper favorable. Y yo digo, pero qué bendición. Y hago el trato y sí, quedo bien contento. Y después oro dando gracias a Dios por el carro. Resultó que era robado, fíjese. Resultó que habían cambiado motor, tantas cosas. ¡Ay, pero por qué, Señor! No. Usted usó la lógica. Le voy a poner un ejemplo más fuerte sobre la palabra de Dios. ¿Se acuerda usted que el gran siervo David había hecho su casa de lujo? Y cuando estaba su casa de lujo, ¡qué casa más linda! Volteó a ver, ¡ay! La casa de Jehová era una tienda de campaña, el tabernáculo. Dijo, no, eso no es justo. Y llamó al profeta Natán y le dijo, mira, yo tengo casa de lujo y mira Dios la casa que tiene. Yo le voy a hacer su casa linda al Señor. Natán inmediatamente le dijo, haz lo que querrás, Dios está con vos, hacelo. Y Natán se fue, ya David principio ya a pensar en que él ya tiene que trabajar para ello. Al ratito Dios le dice a Natán, anda, regresa y hablarle a mi siervo David, decirle que no, que él no lo va a hacer. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? Y ahí están todos los planes de Dios. Tu hijo Salomón lo va a hacer. Y usted sabe que el templo maravilloso de Jerusalén lo levantó Salomón y no David. Por lógica, tengamos mucho cuidado. Y aquí el Señor se los prohíbe. Ahora, les prohíbe ir a Asia Menor, si usted se fija. En Asia Menor está Turquía. Y dice, bueno, Turquía. En Turquía habían por lo menos 7 iglesias ya en el año 96. Y no, el apóstol Juan escribe 7 cartas, pues, escribe un mensaje a cada una. ¿Se acuerda? Éfeso, Esmirna, Pergue o Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Les escribe 7 cartas, Apocalipsis 2 y 3, ¿se acuerda? Pero aquí en este caso, el Señor no permitió que llegaran ahí. ¿Pero por qué, hermano? Si uno tiene el deseo, mire, hay que empujar a la gente a que vaya a misiones, la gente no reacciona, los líderes no empujan, a cuántas cosas, hermano. Y ahora se levantan unos interesados en ir y que les digamos que no. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Pero por qué, hermano? Le voy a dar varias razones. 1, Dios es soberano. No discuta ni se oponga. ¿Pero por qué si era lógico? No discuta ni se oponga. Él sabe más. El Señor lo sabe todo. De seguro, en este caso, que a las regiones donde iban a ir, ellos pensaban ir, no estaban preparadas por el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que convence, no es usted. Y tercero, muy posible los iban a matar ahí. Entonces, Dios dijo que no. En su tiempo vamos a llevar el Evangelio. Hoy no. Magnífico. Pero versículo 7 dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Solo para que recordemos, Misia y Bitinia son regiones grandes donde había muchas ciudades, muchos pueblos para llevar el Evangelio. Dios no se lo permitió. Y versículo 8, entonces, pasando junto a Misia, ya para ver la región de Misia, descendieron a Troas. Y en Troas sucedió algo fantástico. Dios le habla en visión. Pasa
un varón macedonio ahorita, vengan a Macedonia, por favor. Macedonia no es una ciudad, Macedonia es otra región. Yo quiero que usted mire su mapa. Es una región gigante y aquí estamos entrando, pensando ya en el continente europeo, hermano. Bueno, ahí tendría de seguro mucha más apertura para el evangelio, obtendría mejores resultados para el Señor. Mire el verso 3. Cuando vio la visión, enseguida. ¿Por qué no hacemos parte de nuestra vida esa palabra, hermanos? ¿Por qué? Enseguida. Quiere decir que no lo pensaron. Si el Señor le estaba confirmando, ellos dijeron, sí, está bien, vamos. Al escuchar la voz del Señor reaccionaron. Dios dice que vayamos a la región de Macedonia. Ahora quiero que observen, porque yo quisiera ser también humilde como este siervo de Dios y no estarme luciendo y exhibiendo de lo que hacemos. ¿Qué hacemos, hermano? No hacemos nada. Pero aquí veo a Lucas, hermano. Lucas también participa, quiero que sepa eso. Lucas no es solamente un gran narrador, alguien que anda viendo la historia y la va escribiendo porque es fantástico. Acuérdense que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y él no estuvo con ellos. Y está escribiendo hechos, pero ha ido parte en el ministerio de Pablo y está contando toda la historia. Pero es importante que Lucas, como narrador, nunca habla de él. Yo hice este ministerio, a mí me dejaron, ya lo vamos a ver cómo él es una persona que no dice nada de él, pero él está unido al ministerio del apóstol Pablo. Y un día, versículo 13, vamos a leer el 11 mejor. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y ahora entendemos que Macedonia es una gran región, ¿verdad? Y unas colonias, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora principiemos a ver que el viaje de ellos fue largo hasta llegar a donde el Señor los había llevado. Pasaron por unos pueblos, pero se asentaron en Filipos, dice la palabra, Filipos. Acuérdense que Filipos es una ciudad importante para nosotros, porque más adelante a esa iglesia Pablo le escribió una carta maravillosa, la carta del gozo, la carta a los Filipenses. Y ahí está Filipenses 2, del 5 a 11, que es mi pasaje preferido. Precioso. A Filipos llegaron. No se quedaron en otras ciudades, seguro Dios sabía qué era lo que tenían que hacer, pero llegaron a una ciudad súper importante. Solo por cultura, Filipos se le puso ese nombre a la ciudad en honor a Felipe de Macedonia. ¿Quién es ese? El papá del gran Alejandro Magno. Solo para que quede Filipos, por Felipe de Macedonia. A ver, los Figueroa, que les gusta que se les quede esa pregunta de examen para la próxima. Muy bien, ya están en Filipos. Era una ciudad muy especial, la de Filipos. Ahí se estableció una iglesia preciosa más adelante. Y cuando ellos partieron, ahorita que terminemos el capítulo, cuando ellos partieron, porque de todos modos iba a haber persecución, cuando partieron de Filipos, ¿qué pasó? Dejaron a Lucas encargado de la obra. A ver, se lo voy a leer de una vez, el versículo 40. Oiga, dice, entonces saliendo de la cárcel, acuérdense que estaban en la cárcel de Filipos, lo que vamos a narrar, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y aquí Lucas nos dice, me dejaron solo, fíjese. Entendemos que se fueron y dejaron a Lucas encargado del grupo para seguir predicando y compartiendo la palabra a estas personas. Fantástico, hermano. Muy bien, así es que no había sinagoga ahí.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué no hay sinagogas en algunos lugares? Este comentario escuché yo. Se necesitaban 10 cabezas de casa judíos, ¿verdad? Bien integrados para que cuidaran la sinagoga, para que se hicieran responsables. No había, entonces allá en Filipos salían a la puerta, dice, la puerta de la ciudad, iban a un campo donde habían bosques y había un río, ahí se reunían para orar, porque no había sinagoga. Entonces Pablo utiliza ese lugar, hay mujeres, porque no hay hombres, ¿verdad? Hay mujeres y ahí Pablo, cuando llegan a orar, principia a compartir la palabra del Señor. Ahora, miren el verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que sea fiel al Señor yo, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora llegan, Pablo tiene la oportunidad de hablar y Lidia acepta a Jesucristo. Es una persona muy acomodada. ¿Por qué decimos acomodada? Solo por el negocio que tenía. Ya se sabía que esta era una mujer de un nivel económico alto. Bueno, ahora acepta a la señora y se entrega al Señor Jesucristo. Guarden esto. La primera persona, que fue una mujer, que aceptó a Cristo del continente europeo, es esta mujer llamada Lidia. Lidia es la primera convertida en Europa para el Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Ahora la bautizaron, dice, y junto con su familia aceptó a Cristo la familia y fueron bautizadas. Ese es bautismo de agua, ¿verdad? Ya no hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Ya sabemos que desde el momento que uno cree, el Espíritu Santo entra en la persona. Eso ya está autenticado. Ahora fueron bautizados porque el bautismo de agua es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Yo ya acepté a Cristo, fíjese. Y ahora me bautizo para dar testimonio de que no me arrepiento. Estoy confirmando que tengo a Cristo. Ese es el bautismo de agua. Guardémoslo, por favor. Ya voy a hablar de esto. Los hospedó en su casa. Pero aquí dice que ella le dice, si ustedes consideran justo, correcto, y yo acepté a Cristo, yo quiero hospedarlos a ustedes. Y aquí hay una palabra que se utiliza y dice, nos obligó. Yo quiero que entendamos, por favor, hay varias expresiones, porque nuestra Biblia está en castellano, ¿verdad? Idioma castellano, pero el original es en hebreo, arameo, griego, y entonces los traductores a veces usaron palabras que no son las más adecuadas según yo. Ahora hay nuevas versiones que cambian las palabras, pero no el sentido. Y entonces aquí dice, nos obligó. Eso obligar para nosotros es que nos agarró del pelo y nos puso y no queríamos. No, la palabra es nos convenció. Y entonces los convenció y ellos se hospedaron en casa de Lidia. Hay otro pasaje, ahorita se me olvida, fíjese, en donde Pablo dice, creo que es Colosenses, que habla de Epafrodito. Dice, miren hermanos, no tuvo deseos de ir con ustedes esta vez, pero ya la tendrá. Dice uno, ¿cómo dice Pablo que no tuvo deseo de ver a los hermanos? No tuvo oportunidad, pero solo que venga la oportunidad, llega porque quiere estar con ustedes. ¿Cómo alguien puede malentender? Nos obligó, ¿verdad? ¿Y por qué se lo digo? Porque Pablo es muy cuidadoso, fíjese, especialmente Pablo tiene mucho cuidado de que nadie piense que el ministerio que él está desarrollando es por hacer dinero. Es algo que él le va a beneficiar. Entonces él anda cuidándose de no ser carga para ninguno. Eso lo dice mucho a los corintios, porque los corintios eran terribles, hermano. Creo que 2 Corintios 11. Mire, yo les servía a ustedes, yo les predicaba a ustedes, pero yo tenía ayuda de los macedonios. A mí me mandaban mis ofrendas porque yo no les pedía nada a ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo no quería poner obstáculo al evangelio, pero él mismo lo escribió después. El obrero es digno de su salario, hermano. El que tiene vaca tiene derecho a tomar leche de la vaca, de su vaca. Bueno, pero Pablo se cuidó mucho, pero mucho de esto. Gracias a Dios por el apóstol Pablo. Bueno, ahí terminamos.
para que nadie hablara mal de él. Entramos a los versículos 16 en adelante. Ya estaban reuniéndose. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ya sabemos, en donde aceptó Lidia, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu inmundo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Bueno, ahora está aquí que iban ellos caminando y aparecía una medium, ¿verdad? Unos la tenían para que ayudar a hablar a la gente, le dijera un montón de cosas que el demonio lo sabía, y ganaban bastante dinero, ¿verdad? Ahora, ¿qué resultó? Esta medium, cada vez que pasaban los siervos de Dios, decía: ahí están, estos son siervos del Dios Altísimo. Hermano, yo quiero que entienda usted que Satanás, en la libertad que el Señor le permite, él tiene poderes, hermano. No se vaya detrás de solo el exhibicionismo. Tengamos mucho cuidado, fíjese. Vaya detrás de la palabra. Ojalá que lo entendamos. Y entonces los identificó a los siervos. Estos son siervos del Dios Altísimo. A ver, en el Antiguo Testamento hay varios nombres para Jehová. Y hay un montón que a veces los entendemos, y mucha gente le encanta hablar en palabras hebreas para que sepan que son muy espirituales porque saben esas palabras. Aquí el Altísimo es un nombre fantástico para el Señor, pero en el original es El, que quiere decir Dios, y después Elión, E-L-Y-O-N. El Elión quiere decir Dios Altísimo. Está identificándolos con el Dios del Antiguo Testamento. Ay, hermanos, ¿qué hubiera hecho usted? Allá va Jorge Hernández Toca, siervo del Dios Altísimo. Aleluya, Dios les bendiga. Nos están identificando ustedes, qué bueno, excelente. Que esa medium siga hablando, hombre, que siga identificándonos como siervos del Dios Altísimo. Así, ¿verdad? Pero viene Pablo y ya no le gustó. Y se voltea y le dice: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, al demonio. Y salió el demonio. Y aquella mujer volvió a su normalidad. Ahora ya no puede adivinar. Y los dueños de ella perdieron su ganancia. Aquí viene el gran problema. Miren, hermanos, entendamos esto, que todo lo que hagamos tiene que hacerse en el nombre del Señor Jesucristo. Les voy a dar este concepto para que lo guardemos, no para que critiquemos. Porque, hermano, todo hay que hacerlo en el nombre de Cristo. Voy a hablar, la oración. ¿Cómo ora usted? A veces oramos: Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, Señor Jesús, Espíritu Santo. ¿A quién le está hablando? Pues que es Dios, es lo mismo, tiene razón. Pero cuando pone Jesús la oración modelo dice: oren, Padre nuestro que estás en los cielos. A veces decimos Padre, he oído a unos que dicen papaíto, papito, Señor omnipotente, todo lo que sea, al Padre. Pero al Padre es la oración. ¿Y cómo se hace? Todo te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesucristo. Porque Filipenses 2, mi pasaje, dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo es el que lleva la oración. Y el Espíritu Santo, dice Romanos 8, nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo endereza las oraciones. Así que cuando usted oiga a alguien que dice: Señor Jesús, oh Padre mío, oh Espíritu Santo, no sabemos orar, pero el Señor la endereza, no esté criticando. Pero el orden es: en el nombre de Cristo le hablo al Padre. Y algunos ahora lo tuercen.
Cuando están terminando de orar, dice, y Señor, todo esto te lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A la que lindo le suena. Pero yo no le pido al Padre en el nombre del Padre. Yo le pido al Padre en el nombre de Jesucristo. Si lo podemos ordenar mejor. Y si oímos a otros que oran así, no se distraigan, no critique, alabe a Dios. Pero los exorcismos. Ahora yo voy a nombrar aquí en la iglesia. Si aparece de repente un trabajo de eso, yo ya no quiero hacerlo. Jorge Mario va a ser responsable. De aquí en adelante, vos, Jorge Mario, hay uno poseído, llévese a Jorge Mario, que practique. Pero ¿qué tenemos que hacer? El demonio, hermano, hay que sacarlo. A nombre de Jesús, nada más. No, te ordeno que salgas en el nombre de Dios. Pero hable usted, diga, en el nombre de Jesús. En nombre de Jesucristo, sal de él. Y Pablo dijo, sal, y salió el demonio. Eso es lo que tenemos para comentar. Bueno, ya salió el demonio. Ahora el diablo tiene que contraatacar, ¿verdad? Versículo 19. Tomaron a Pablo y a Silas, fíjese, los identificaron como judíos, y a Lucas y a Timoteo, pues no se los llevaron presos, solamente a Pablo y Silas los que iban adelante. Mire, siempre ha habido antisemitismo. Para algunos que no saben esa palabra, semitismo tiene que ver con los descendientes de Sem. Sem, uno de los hijos ¿de qué? De Noé. Sem, Cam y Jafet. ¿Se acuerda que Sem? De ahí viene la línea judía, de Sem. Entonces, cuando hablamos del semitismo, hablamos del judaísmo. Y siempre ha habido antisemitismo, gente en contra del pueblo de Israel. Y hermano, toda la vida lea el Antiguo Testamento, es una cosa terrible. Pero también vemos que en nuestros tiempos, hermano, la Alemania nazi, cuántos millones de judíos exterminó. Irán, hermano, como tienen tanto dinero por el petróleo, ellos están dispuestos el líder de ellos dijo que no van a estar contentos hasta no exterminar al pueblo de Israel. Los árabes, Rusia, hermano, todo en contra del pueblo de Israel. Es terrible eso, hermano. Es terrible. Siempre ha habido antisemitismo. Pero aquí ya había antisemitismo. Fíjese usted, le voy a leer, lo vamos a estudiar después. 18:2 dice, y habló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio era el emperador. Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Ahí hubo expulsión de los judíos de parte de Claudio, el emperador romano. Ha habido persecución contra el pueblo de Israel. Aquí el versículo 20, para hacerlo corto, estos hombres son siendo judíos. Ya principian a acusarlos. Roma era el poder mundial, odiaban a Roma, pero ahora los acusan ante Roma como que si fueran ellos ciudadanos romanos defendiendo al imperio, ¿verdad? Estos hombres siendo judíos. Versículo 21, la mentira. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora no se identifican con ser judíos, sino romanos para amenazarlos, ¿verdad? Y el versículo 22, las autoridades, ¿qué fue lo que hicieron? Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, cuando vieron la turba, me imagino, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, vaya viendo, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Son presos difíciles, peligrosos. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. ¡Hala! ¿Qué cosa el ataque del diablo? La presión de la multitud, les azotaron mucho, dice aquí, habiéndoles azotado mucho. Hermano, le dieron una tremenda paliza a los siervos del Señor, y ahora los meten a la cárcel de Filipos. Y como eran reos peligrosos, hasta adentro, el último lugar donde había, y les pusieron cepo de una vez para asegurarlos. Ahí está
la circunstancia por predicar a Cristo. Ahora, se dieron cuenta que están los siervos de Dios, el diablo contraataca. Y ahora los siervos de Dios no se quedaron así, ahora ellos contraatacan también. ¿Y cómo contraatacan? ¿Sabe qué hubiera hecho yo? Esta es la última que hago. Solo salgo de aquí, me voy a mi casa. Ustedes, esto es demasiado ya no se soporta. Contraatacaron. ¿Y cuál es la forma de ellos, hermano? Bien lastimados, bien golpeados, bien incómodos, con cepo, con los pies con cadenas. Y se ponen a cantar a medianoche, hermano. No tiene sentido. Y principian a alabar, a darle gloria al Señor. Fantástico. Qué bendición la de estos siervos de Dios. Los habían azotado mucho, dice. Le dan la gloria a Dios en la adversidad. Yo quiero que lo mire, no diga, así que fantástico. No, ¿y usted qué? Usted que tiene problemas, ¿por qué a cada rato se está quejando? Porque cada vez que uno le pregunta, ¿qué tal, hermano? Ahí estoy, hermano, y haciendo cara mala. Sí, tengo problemas. Yo no estoy diciendo que se ría a carcajadas y se burle de los problemas que tiene. Mis problemas son grandes, hermano. Pero, hermano, yo no me voy a torcer a darme a la lástima. Yo tengo problemas, pero el Señor va a bendecir. El Señor está en control. Y oigo en la iglesia mucho, tú tienes el control, tú tienes el control. Ese himno me fascina. El Señor tiene el control. Y aquí los siervos de Dios no se pusieron a quejar. Estos siervos de Dios principiaron a alabar al Señor. El dolor se volvió algo secundario, fíjese, porque lo primario era darle la gloria al Señor. Y yo me imagino que los presos, yo no sé si eran muchos, ¿verdad? Pero los presos se daban cuenta, es que no es posible, hombre, cómo vienen lastimados, todos heridos, y los amarran, y los encadenan, y todavía están cantando. De plano, tiene que ser algo de Dios, tiene que ser algo especial. El versículo 26 ahora nos narra la reacción de Dios. Ellos cantando y alabando a Dios, porque fueron dignos de sufrir por Jesucristo, ¿verdad? Entonces sobrevino, versículo 26, de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todos es posible, entonces que eran bastantes presos, fíjese. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó, o sea, gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Increíble, hermano. Ahora, hubo un terremoto, dice, ¿verdad? Yo quiero que entendamos que el terremoto no fue en la ciudad, sino hubiera sido una crisis. Fue algo interno. Ahí en la ciudad principió todo a temblar. Las puertas que estaban con candado se fueron abiertas. Las cadenas de los presos, especialmente Pablo y Silas, todos se cayeron. Ellos ya estaban listos. Al hermano, ¿qué hubiera hecho yo? Vos, Silas, mirá lo que hizo Dios. Corramos, vos, Silas, ya nos dio la libertad del Señor. Salgamos. Y a mí qué me importa el carcelero. Pero es otro testimonio de estos siervos de Dios, hermano. Porque el carcelero, cuando vio todo eso, ya se fueron. Era lógico. Y él se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque sabía que al día siguiente lo iban a acusar de desacato, ¿verdad? De no haber atendido, de haber cuidado a los presos y lo iban a matar. Entonces mejor se suicida él. Ahora interviene Pablo en el versículo 28. Ya lo vimos. Y ya le dije que yo tal vez no hubiera sido así. Porque así como Dios le abrió la puerta a Pedro para que saliera de la cárcel, ahora se las está abriendo a Pablo y a Silas, que se vayan corriendo. No, ellos estuvieron ahí presentes y lo lindo es que los presos, ¿por qué no se fueron también? Otro milagro de Dios, siguieron para estar con los siervos del Señor. Bueno, se va a suicidar, Pablo interviene, no Señor, aquí estamos todos. No te hagas ningún daño, nada por favor. Bueno, un milagro, la influencia, hermanos, de Pablo y de Silas
¿A cuántos está usted influenciando con su vida, con su integridad de cristiano? ¿A cuántos usted está afectando porque usted es un verdadero seguidor de Jesucristo? Este es un ejemplo fantástico, hermano. Bueno, el carcelero seguro que oyó hablar a Pablo, oyó a cantar, los oyó, allá estaban cantando. Pero yo estoy seguro que este carcelero también lo había oído a Pablo tal vez en la plaza pública cuando predicaba de Jesucristo, y ahora se los llevan presos a la cárcel, ¿verdad? Entonces se precipitó a los pies de Pablo, dice, ¿y qué lugar decir? Ay, gracias, señores, que no se fueron. No, él ya iba. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El resultado que este hombre, el carcelero de Filipos, como así lo conocemos, hermano, él dice, quiero mi salvación. ¿Qué hacer? Había mucha evidencia de que ellos ya eran seguros siervos del Señor. Estuvo atento a sus cánticos, lo había oído en la ciudad posiblemente. Y ahora viene el apóstol Pablo y le contesta, ¿verdad? Bueno, sacándoles qué debo hacer para ser salvo. Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pensemos por un momentito, hermano. La respuesta del apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo. No olvidemos que este es el mensaje que no debe cambiar. Este es el mensaje que debemos transmitir siempre en un desayuno evangelístico. Ese es el mensaje de diferente énfasis, de diferente comentario o historia que usted utilice, pero es cree en el Señor Jesucristo. Esa es la solución, ¿verdad? No olvidemos que tenemos que proclamarlo. Pero ¿creer qué? Bueno, varias cositas. Creer en la obra redentora del Señor, que su sacrificio es por nosotros y que ese sacrificio tiene alcance de vida eterna. Jesucristo nos está regalando la vida eterna. Oiga Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Romanos 1:16, todos lo sabemos, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es dinamos de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego. Ahora dice, y serás salvo tú y tu casa. Esa es una inquietud, hermano, será cierto. La salvación no es generacional. ¿Por qué dijo así Pablo? Tenemos que entenderlo, que especialmente cuando yo, el cabeza de casa, o mi esposa, mi ayuda idónea, nos entregamos a Jesucristo, es mucho más fácil que nuestra familia siga y conozca al Señor. Ya vieron el caso de Lidia. Lidia aceptó al Señor y su familia juntamente con ella, porque la influencia de la casa era esta señora. Aquí Pablo lo dice de la misma manera, pero la salvación es algo personal. Serás salvo tú y tu casa. Es mucho más fácil. Proverbios 22:6, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Ahora, quiero dar un comentario a los hermanos que aceptaron a Cristo ya grandes, ya teniendo hijos grandes, por ejemplo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que usted anduvo en el mundo, anduvo siendo borracho, no sé qué vicios, dando mal testimonio, y los hijos, aún la esposa, sufrieron todo eso. Ahora usted se entregó a Jesucristo. Todos van a estar a la expectativa, a ver cuánto le dura, a ver si hay cambios de veras. Va a costar más, pero el Señor va a hacer la obra. Cuando usted de veras viva a Jesucristo, Dios va a bendecir su hogar. Bueno, eso es lo que digo. Ahora, la salvación es por fe en Jesucristo. Pero doy este comentario. ¿Y los niños, hermanos? ¿Y la salvación de los niños? ¿Cómo? Bueno, yo quiero que entendamos que desde que nacemos nosotros somos ya pecadores, porque traemos la herencia de pecado. Pero mientras son niños, son inocentes. Ellos no están conscientes de ser pecadores. ¿A qué edad? Yo no sé. 7, 8 años, yo no sé. Porque cada niño es diferente en su desarrollo. Pero mientras son niños, son inocentes. Y el lugar de ellos, si se murieran, es el cielo. Eso lo dijo Jesucristo. Lea, por favor, Mateo 18, del 1 al 6. Lea Mateo, ¿ya apuntó? Ahora 19, del 13 al 15. Dejen de estar molestando a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Si ustedes no se hacen como niños, ustedes no entran al reino de los cielos.
Ahí están los dos pasajes, ojalá que lo guardemos. Quiere decir que los niños son presentados a Dios, al Señor, para que ponga sus manos sobre ellos según la palabra, pero los niños no tienen que ser bautizados, porque si un niño se muere, se va al cielo. La Iglesia de Roma inventó que hay que bautizar a los niños, porque si no se bautizan y se mueren, se van al limbo, no sé qué invento que hicieron. Hay una denominación cristiana evangélica que me parece que bautizan niños. ¿Pero por qué? Si los niños es el reino de los cielos, no necesitan bautismo para que no se vayan a otro lugar. Guárdelo, por favor. Ahora, cuando hablamos de bautismo, aquí dice que Lidia se bautizó, ¿se acuerda? Pero también hablamos, y aquí está narrando el pasaje, que cuando el carcelero aceptó a Jesucristo, 33, tomándoles en aquella misma hora de la noche, ya era noche, hermano, de madrugada, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La pregunta es, ¿cómo se bautizó? Nosotros tenemos dos formas de bautismo, una que se llama bautismo de inmersión y otra bautismo de aspersión. La inmersión es que nosotros tenemos un bautisterio aquí en la iglesia. Mete usted a la persona, la sumerge y la saca. ¿Qué símbolos son? Que cuando la metes como que está muerta para el mundo y al salir sale a una nueva vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20, ese es el bautismo, el testimonio público. Pero también hay bautismo de aspersión. A la persona se le entran 3 chorritos en la cabeza de agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es bautismo de aspersión. Hay un grupo de hermanos que no acepta el de aspersión, solamente el de inmersión. Está bueno, pero yo les digo, yo he tenido que bautizar a algunas personas en su cama, en su lecho de dolor, otros ya muriéndose. Y entonces los bautizamos, no lo voy a meter en una piscina, ¿verdad? Llego y le echo los 3 chorritos de agua y en el nombre de Jesús, un testimonio, confirma que tiene a Cristo. Bueno, dejémoslo simplemente así, el comentario, hermano. Bueno, ya la pregunta que yo hago cuando se ponen a discutir, ¿verdad? ¿Cómo fue bautizado el carcelero? Dígame, ¿cómo fue bautizado? A medianoche. ¿Será que los fue a meter al río? ¿O será que había una pila gigante donde los bautizó? ¿O los bautizó por aspersión? Este es secundario, pero para los que se ponen a discutir que un bautismo no sirve y el otro sí sirve. Bueno, aquí está el testimonio. Ahora, en el versículo 34 ya estamos terminando. Llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bueno, ahora les lavó las heridas, ya los lleva a la casa, ya comieron sabroso los siervos de Dios. Y ahora, bendiciones, ya se terminó todo. Amaneció, al día siguiente, miren, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, son inocentes. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero miren la reacción, y yo le digo esto, son cristianos, pero no son tontos. Ahora la reacción, pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ya vimos todo esto. La reacción de los siervos, ¿verdad? Somos romanos. Nos castigaron delante de toda la gente. No había ninguna acusación. Ahora nos dice que nos vayamos. No, que vengan ellos. Y aquella gente tembló porque una acusación de Pablo pierde sus puestos, ¿verdad? Porque no se puede castigar a un ciudadano romano sino haberlo derrotado en juicio.
Bueno, llegan, tienen que humillarse, les piden perdón y se van los siervos del Señor. ¿Qué es lo que pasó? Con Lidia, se van a despedir y salen de la ciudad. Bueno, pero ¿qué pasó? Dejaron ahí a Lucas, ¿se acuerda? Y Lucas se quedó compartiendo la palabra. Gracias a Dios. El mensaje, el viaje misionero, el segundo, va a continuar. Vamos a dejarlo nosotros aquí para en la próxima tocar el capítulo 17. Muy bien, preguntas sencillas solo para confirmar que está estudiando. ¿Cómo se llamaba la primera persona convertida en Europa? Magnífico. Segundo, piénselo bien. ¿Cómo se llamaba el carcelero de Filipos? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que este mensaje, por alguna razón, tú lo bendigas de una manera especial. Que toque nuestros corazones, que nos haga reaccionar sobre el ejemplo que hemos recibido aquí de estos siervos y que podamos proclamar tu palabra y estar felices siempre en cualquier circunstancia. Gracias por el mensaje de esta ocasión. Bendice a tu pueblo. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.